Huberto Cuenca está con nosotros, cardiólogo de nuestra ilustre ciudad de Cabimas y costa oriental del lago. Estamos abordando un tema que, como les dije, nos atañe a todos en salud de Cabimas y toda la costa oriental del lago, como lo es la hipertensión arterial. Habíamos quedado con relación a los factores de riesgo, la obesidad y el sedentarismo, es decir, señores, comiencen a caminar, así sea media hora, y bueno, dentro de un rato, ¿quién más que el doctor, el especialista en la materia, nos puede dar unos tips en ese sentido? De igual forma, la obesidad, como nos dijo en el segmento anterior, y sin duda alguna lo que es la parte genética, y es un tema que me llamó mucho la atención, yo recuerdo cómo lo fue o cómo lo es, la ansiedad, el estrés y todos esos elementos que evidentemente, ¿quién no va a tener estrés? Yo guardo, por ejemplo, una cola en la gasolina. Y aunque no seas hipertenso, yo creo que la mínima puede llegar a 100. Y esos síntomas entonces, doctor, ¿cuáles son esos síntomas? Los síntomas de la hipertensión arterial, porque tú nos dijiste también que es una enfermedad muy silenciosa, de verdad que no tiene al menos síntomas que uno pueda decir, oye, me duele esto, debe ser aquello, y así sucesivamente. Pero, ¿cuáles son los síntomas de la hipertensión arterial y también la causa? Muy importante tu pregunta, Giuseppe. Generalmente sabemos que la hipertensión arterial no cursa con un síntoma o signo específico. Eso es muy generalizado, es general todos los síntomas. Como por ejemplo, por eso es que decimos que la hipertensión es una enfermedad asintomática y por eso la llamamos la asesina silenciosa, porque mata y no avisa. Uno de los primeros síntomas que nos consultan nuestros pacientes es sobre la cefalea matutina. Es decir, el paciente te refiere, amanezco con dolor en la nuca, como si hubiese dormido mal. Eso no es eso es una cefalea matutina debido a la presión arterial elevada. Ese es uno de los síntomas que más manifiestan los pacientes. Otro de los síntomas importantes es el mareo. Paciente que al hacer cualquier actividad física, al doblarse, para recoger cualquier cosa, siente mareo. Al caminar, mareo. Cuando se va a chequear la presión arterial, se da cuenta que la tiene elevada y no sabía que era hipertenso. Otra de las causas importantes es de repente la visión borrosa. Paciente que te comenta, doctor, de repente se me va la vista, no veo o veo borroso. Eso es otro signo y síntoma de hipertensión arterial. Otro síntoma que es importante, menos frecuente, pero no deja de ser importante, es cuando el paciente te dice, doctor, de vez en cuando sangro por la nariz. Ese es un término médico que se llama epistaxis. El paciente lo manifiesta como sangrado por la nariz. Y eso no es más que, sí, ese es un signo de que el paciente está sufriendo de hipertensión arterial. Otro síntoma importante, Giuseppe, es el insomnio. El insomnio es importante. Paciente te comenta, doctor, no puedo dormir. Tengo tiempo que quiero dormir, tomo medicamentos y no logro conciliar el sueño. Es porque la presión arterial la tiene elevada y por eso se le hace difícil conciliar el sueño. Es complicado y eso es otro síntoma, el insomnio. Y otro que cursa, y casualmente esta mañana en el consultorio me consulta un hombre joven de 45 años y el único síntoma que él tiene es dolor torácico, dolor en el pecho. Cuando lo vamos a examinar, observamos que tiene unas presiones elevadas de 180, 110 milímetros de mercurio. Solamente su manifestación fue dolor en el pecho. Y por eso se diagnostica como hipertensión arterial y comenzamos con su tratamiento inmediatamente. Doctor, que bueno, han tenido algunos de esos síntomas y que sin duda alguna no han tenido la oportunidad de que se le pueda medir la presión arterial y que de manera objetiva pues podamos hacer un diagnóstico certero. Y esos síntomas, doctor, generalmente siempre están presentes en un paciente hipertenso. Generalmente no, porque recuerden que la hipertensión cursa asintomática, es decir, sin síntomas. El paciente a veces debuta como hipertenso porque le ha dado una enfermedad cerebrovascular o porque le ha dado un infarto agudo del miocardio, porque no sabía que era hipertenso porque no presentaba ningún síntoma. Y solamente
En un momento de estos, pues va al médico a consulta porque se siente mal y se descubre que realmente la causa de todos sus síntomas es la hipertensión arterial. Por eso es que se le llama la asesina silenciosa. Oye, qué terrible pues que el paciente cuando llega a la emergencia con medio o el hemicuerpo o la mitad del cuerpo con disminución de la fuerza muscular o cualquier otro signo neurológico, sea entonces que tenga la oportunidad de que se le mide la presión arterial y en ese momento esté el paciente por primera vez diagnosticado como hipertenso y no ser o no haber sido diagnosticado antes de que presente esa complicación. Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones en ese sentido, doctor? Yo pienso que el paciente ante los antecedentes hereditarios, familiares, y ya cuando está cerca de los 40, 45 años, debe de chequearse periódicamente sus cifras tensionales. Ante cualquier eventualidad, ante cualquier signo o síntoma que manifieste, debe de consultar a su médico cardiólogo para hacer todos los estudios pertinentes y poder así diagnosticar si es o no hipertenso. Y, por supuesto, hacer la prevención y el tratamiento. Esta enfermedad, como lo es la hipertensión arterial, que es la gran silenciosa y la gran asesina, ¿no, doctor? Exactamente, así es. Sí, evidentemente pues que tenemos este tema que estamos desarrollando y una de las aristas que siempre y una de las preguntas que se nos llega a nuestro pensamiento, doctor, es que, bueno, yo hago ejercicio, realizo cualquier tipo de actividad física y el caminar. ¿Qué tiene que ver el deporte como el caminar, como el ciclismo, como esos deportes de alto consumo de energía y que, bueno, todos esos deportes, aunque el paciente sea hipertenso o no hipertenso, ¿cuál sería tu recomendación de realizar? Por ejemplo, la pregunta más específica. El paciente es hipertenso, puede realizar deportes de ciclismo o deportes de alta resistencia. Tu pregunta es muy interesante e importante, Giuseppe, porque el paciente hipertenso puede realizar actividad física siempre y cuando sus cifras tensionales estén bien controladas. Porque si un paciente presenta cifras de, por ejemplo, 160, 100 milímetros de mercurio y va a correr o va al ciclismo, le puede dar un SB perfectamente porque sus cifras tensionales se le van a subir. Entonces, eso no puede ser. Debe necesariamente de tener las cifras tensionales bien controladas para poder hacer cualquier tipo de actividad física. Mis recomendaciones son las siguientes. Puede ser caminatas. Recuerde, siempre cifras tensionales controladas. Uno les debe de recomendar hacer caminatas diarias, pero no es una caminata cualquiera. Es una caminata que debe de ser rápida. Es decir, que importante, el paciente hipertenso entonces tiene que realizar esas actividades siempre y cuando tenga la presión arterial controlada, y me refiero a los pacientes hipertensos. Importante, sí, es necesario que eso se entienda, que quede claro, que no debe de hacer actividad física si sus cifras tensionales no están bien controladas, porque sería más bien perjudicial para su sistema cardiovascular. Ciertos tips sobre mitos y realidades sobre la hipertensión arterial, pero eso es correcto. Por eso el chequeo periódico, que puede ser cada 2 meses o cada 3 meses, porque a veces los tratamientos ya no están surtiendo el efecto que hacían antes y ahora amerita o modificarlos, cambiarlos o aumentar la dosis. Para eso son las consultas, para monitorizar si realmente el tratamiento está haciendo el efecto deseable. Porque a veces, como decía, la hipertensión es una enfermedad que es asintomática y que puede ocasionar muchas complicaciones. Y es porque a veces el paciente o no está cumpliendo el tratamiento como debe ser, o el tratamiento que está haciendo no es el adecuado porque las dosis no son las adecuadas y debemos de mejorar esas dosis para que no ocurran las complicaciones que siempre se dan en hipertensión arterial cuando no está bien controlado el paciente. Gilberto, ¿qué tiene que ver la sal
con la hipertensión arterial. Sí, el sodio eleva las cifras tensionales porque aumenta la volemia, es decir, hay retención de líquido, y recuerden que uno de los mecanismos para que se eleve la presión arterial es la volemia, el aumento de líquido dentro de las arterias. Eso hace que las cifras tensionales aumenten. Es por eso que la SARM se dice que solamente debe ser administrada menos de 5 gramos al día, es decir, una cucharadita de café o la mitad de la cuchara sopera. Y es igual que sea una sal normal o una sal del Himalaya, una sal rosada, es igual. Igualmente contiene sodio, y las recomendaciones son media cucharada al día para las 3 comidas o una cucharada pequeña de café distribuidas en las 3 comidas del día. Fíjense, importante información, tomen en cuenta de la voz del doctor Ciuberto Cuenca, la sal. Bueno, hay hipertensos que son, muchos dicen, no sé, esto ya es una pregunta personal, doctor, sodio dependientes y no sodio dependientes. ¿Cómo nos puedes explicar rapidito? Eso es correcto, eso tiene que ver ya con la herencia. Hay pacientes que son sodio respondedores y otros que son sodio no respondedores, pero ya eso tiene que ver con la genética. Para eso hay estudios que se realizan para saber si realmente el sodio afecta en este paciente y por qué no afecta en el otro. Porque eso es correcto. Algunos son respondedores al alto consumo de sal y otros no. Entonces, pero eso viene en la genética del paciente. O sea, la recomendación es eso que acabas de comentar. Disminuir la ingesta excesiva de sal. Es preferible. Para el invitado, ¿qué antihipertensivo es mejor para la embarazada? Es muy importante esa pregunta. ¿Alfametildopa o nifedipina, y por qué? Mira, en el 8º comité de hipertensión, el tratamiento para la mujer embarazada puede darse esos 2 medicamentos, el alfametildopa y la nifedipina. Ambos son excelentes medicamentos para la mujer embarazada y son los que se deben de dar. En algunos momentos, en algunas ocasiones, he visto con gran preocupación que médicos están colocando medicamentos para una mujer embarazada, como es el enalapril, captopril, losartán, valsartán. Eso es peligroso. Son medicamentos que para la mujer embarazada son abortivos y pueden ocasionar malformaciones congénitas en los niños. Está prohibido utilizar ese tipo de medicamentos en la mujer embarazada. Solamente debe utilizarse el alfametildopa y la nifedipina y la amlodipina. En algunos casos muy específicos, algún beta bloqueante, pero a muy bajas dosis, porque puede disminuir la frecuencia cardíaca del feto y no es lo que nosotros deseamos. Se ha desarrollado más la hipertensión arterial en estos pacientes, o probablemente ya la tenían y no la habían descubierto, y por la utilización de ciertos medicamentos como por ejemplo los esteroides, los antiinflamatorios, aumentó entonces las cifras tensionales y llegó el paciente entonces ahora a ser hipertenso, pero ya muy probablemente ya tenía la predisposición a la hipertensión. Importante, sí, muy importante eso que acabas de decir. Sí, lo de la COVID-19. Ahora hemos visto muchos pacientes hipertensos que no eran hipertensos después de la enfermedad y después de la vacunación. ¿Qué nos dicen al respecto? Eso es correcto. Realmente no encontré una información relacionada con la vacuna y la hipertensión arterial. Es decir, no encontré ninguna información relacionada a que porque te vayas a vacunar o te hayas vacunado, vas a sufrir de hipertensión arterial. Lo que sí he visto es que las cifras tensionales sí se han descontrolado relativamente con las vacunas. Eso sí lo he notado en mis pacientes. Puesto previamente a la cesárea, a la mujer embarazada debe hacérsele una valoración cardiovascular preoperatoria. Allí el cardiólogo recomendará los medicamentos necesarios y las sugerencias que se le irá a hacer al anestesiólogo y al médico que va a operar a la paciente para llegar a un buen resultado. Pero sí se le puede hacer siempre y cuando sus cifras tensionales estén controladas. Cuando no se han controlado previamente, es preferible hospitalizar al paciente para mantenerlo en
con tratamiento y con dieta adecuada y llegar a un feliz término de su cesárea. Qué bueno, ciertamente este es un tema bastante complejo, pero también tenemos que abordarlo. Aquellas pacientes embarazadas hipertensas, eso sin duda alguna es un problema bastante serio y bueno, ahí está el cardiólogo también dentro de la parte de la ginecología obstetricia para la valoración cardiovascular, porque tampoco se puede hacer a ciegas. Esos son pacientes muy particulares, Giuseppe, y es importante que tanto el ginecólogo como el cardiólogo se den la mano para tratar ese paciente, para que su embarazo llegue a un feliz término y pueda obtener un niño hermoso. Yo considero que la cardiología está en todo, así como no podemos nosotros desestimar, la cardiología está de la mano con neurología, de la mano con la medicina interna, de la mano con ginecología obstetricia, con cirugía, con todas. Yo pienso que eso es importante y no podemos desligar la cardiología de todas las especialidades, así como la mancomunada y el trabajo plural de todas las especialidades, pluridisciplinario. Antes se decía multi, pero es en realidad pluridisciplinario de nuestras especialidades y sin duda alguna la cardiología es muy importante en esta situación. Tocando esos mitos, eliminando esos mitos y entrando en las realidades como lo es la hipertensión arterial, mitos y realidades. Esos tics que nos puede dar el doctor Chihuahua Cuenca, especialista en cardiología. Recuerden que él está laborando en el Centro Médico de Cabimas y en la Clínica El Rosario. ¿Qué días, doctor? En el Centro Clínico de Cabimas, los lunes, viernes y sábado de 9 a 12 del mediodía. En la Clínica Rosario, martes, miércoles y viernes de 9 a 12 del mediodía. Ok, complicaciones de la hipertensión arterial y cerramos con esos tics buenos que nos tienes. Correcto. Desde el punto de vista de la hipertensión arterial. Sí. Recuerden que una vez que el paciente ha sido diagnosticado con hipertensión arterial, debe de controlarse perfectamente para que no ocurran las complicaciones. Una de las principales complicaciones, y más acá que tenemos a un excelente médico que sabe sobre esto, el accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular, claro que sí, es una de las primeras complicaciones que produce la hipertensión arterial. Otra de las complicaciones, vamos de arriba para abajo, vamos con la parte de ojos, retinopatía hipertensiva. Incluso puede llegar a la ceguera. Es por eso importante controlarse bien la hipertensión arterial. Otra tenemos ya bajando hacia tórax, tenemos infarto agudo del miocardio. Previamente puede dar una cardiopatía hipertensiva, es decir, un engrosamiento de las paredes del corazón debido a que el corazón soporta grandes presiones debido a la presión arterial elevada. Eso puede conllevar a arritmias cardíacas y posteriormente a un infarto agudo del miocardio por obstrucción de arterias coronarias. Igualmente, una de las complicaciones más importantes y más aparatosas que vemos es sobre la parte de los riñones, insuficiencia renal. Es triste ver en las unidades de diálisis cantidades de pacientes haciéndose diálisis por no haber tomado las medidas necesarias a tiempo para evitar la hipertensión y sus complicaciones. Con que hubiesen tenido un tratamiento adecuado y una buena dieta, esas consecuencias no tenían que haber llegado hasta ese extremo. Otra de las complicaciones más importantes y sobre todo que atañe al sexo masculino es la disfunción eréctil. Cuando el hombre no quiere ir a consulta, se le dice eso: vas a tener disfunción eréctil y allí lo vas a tener cada 2 o cada 3 meses en la consulta. Claro que porque sí, eso produce disfunción eréctil, la hipertensión arterial. No es el tratamiento en sí como están acostumbrados o que el vecino te cuenta. No es el tratamiento el que te produce la disfunción eréctil, es la hipertensión en sí. Porque la hipertensión te va a disminuir el flujo sanguíneo a nivel de los cuerpos cavernosos. Importante. Y eso produce la disfunción eréctil. Entonces, esa es otra complicación de la hipertensión. Disfunción sexual. Disfunción, exactamente.
Vamos entonces, Giuseppe, a algo muy importante sobre los mitos y realidades de la hipertensión arterial. Estos fueron datos que yo he estado tomando de las preguntas que me hacen mis pacientes en el consultorio. Ajá. Y que a través de tu programa sería importantísimo pues difundirlas para que todos escuchen de una Así vez. es. Tenemos que, por ejemplo, me preguntan, doctor, pero por el hecho de que mis padres sean hipertensos, ¿yo también lo voy a hacer? No necesariamente, pero el 50% de su descendencia puede serlo, pero tú puedes prevenirla o aumentar la aparición de ella, disminuir la aparición de ella a través de cambio del estilo de vida, un estilo de vida saludable. Otra pregunta muy importante que me hacen es, doctor, ¿la sal aumenta la tensión arterial? En algunos pacientes con predisposición sí. Por ejemplo, pacientes obesos, diabéticos o pacientes en diálisis, la ingestión exagerada de sal puede conllevar a complicaciones. Pero no necesariamente un paciente joven que consuma sal va a ser hipertenso. Debe de tener predisposición a la misma. Otra de las preguntas que me hacen es, doctor, si me siento bien y no tengo síntomas, no debo ya preocuparme. Eso es absolutamente no. Usted debe de, no de preocuparse, debe de ocuparse. Generalmente, recuerde que la hipertensión es asintomática. Por eso se llama la asesina silenciosa. Usted debe de continuar con su consulta y continuar con su tratamiento aun cuando se sienta bien. Otra pregunta que más que todo lo hacen los hombres es, ¿puedo tomar licor si estoy controlado? Mi respuesta es, cualquier tipo de bebida alcohólica te va a subir la tensión. Si lo vas a hacer, hazlo en una forma moderada, porque siempre va, y igualmente ese día debes de tomarte tu tratamiento, porque se te puede subir más y puede darte una crisis hipertensiva. Entonces, yo les recomiendo a mis pacientes hipertensos que no lo hagan, pero si lo van a hacer, pues que lo hagan en la menor cantidad posible. Epa, de verdad que me siento muy contento con todas esas aclaratorias. Eso, rompiendo mitos, sin duda alguna, son situaciones que hasta nosotros mismos, los médicos de otras especialidades, las hemos creído. Y este programa precisamente no solo es para prevenir las enfermedades y para prevenir y tomar en cuenta algunos factores para prevenir medidas preventivas y todo ese conglomerado de normativas que tenemos que tomar en cuenta, sino también para romper mitos en la salud. Y hoy, muy contento de haber tenido entonces al doctor Ciuberto Cuenca en nuestro programa En Sintonía con la Salud. Palabras de despedida, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor Giuseppe, por tu invitación. Me has dado la oportunidad de llegar a tu audiencia con importante información sobre hipertensión arterial. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por estar presente, pues sabemos que tienes una agenda bastante ardua y que bueno, tomaste este tiempo para transmitir esta importante información a nuestros queridos radioescucha. Finalizo con este versículo plasmado en la Biblia, en el libro de Efesios 6:11, que describe lo siguiente: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Nos veremos y nos escucharemos en una próxima ocasión. Que Dios los bendiga.